En los últimos días, Netflix ha publicado una miniserie sobre un crimen real llamado Instinto Maternal. Y estoy segura de que muchos de vosotros ya lo habíais visto y que conocíais algo sobre este caso. Y este caso no es otro que el caso de Taylor Parker, la cual hizo muchísimas cosas para conseguir lo que ella quería. ¿Todavía no conoces este caso? Quédate aquí que te cuento un poco más sobre él. Vamos a analizar los casos, como siempre, desde la psicología forense y criminal y vamos a ver si había análisis psicológico forense que dijeran algo al respecto. Dentro vídeo. Lo primero, perdonad por mi encuadre, porque no es el más perfecto, pero es que estoy buscando la fórmula para los vídeos de YouTube. No sé todavía cómo hacerlo. Espero que la encuentre pronto. Cuando vemos un caso como este, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿pero cómo puede estar una persona realmente para hacer algo así? Y la segunda pregunta que nos hacemos es: tiene que estar loca, ¿verdad? Pero hoy vengo a desmontar un poco esto y a hablar sobre este caso desde la psicología jurídica y forense, como ya os decía. Pongamos un poco en contexto la situación para saber qué fue lo que pasó. Taylor Parker parecía en principio la chica perfecta, una chica amable, agradable, simpática, que tenía una serie de amigas, que se llevaba muy bien con las personas de su círculo y que parecía haber encontrado el amor. Aunque toda esta fachada realmente era una tapadera. Durante muchos meses, Taylor mantuvo una teoría bien elaborada y era que estaba embarazada. Engañó a todas las personas de su alrededor, a su pareja, a sus amigos, jefes de su pareja, a todas las personas que conocía. Hizo una baby shower, aseguraba ir a diferentes revisiones médicas, incluso tenía ecografías del bebé. Además de que tenía prótesis de plástico para fingir que tenía barriga. El problema era que esta historia que ella parecía tener tan bien montada realmente no era así, ya que muchas personas sospechaban bastante al respecto de lo que Taylor hacía. Muchas de las personas que conocían a Taylor o que estaban sospechando un poco sobre ella empezaban a tener teorías y a buscar información sobre Taylor porque no les cuadraba mucho la historia. Incluso hablaron con gente del pasado de Taylor y descubrieron que realmente Taylor ya no podía tener hijos. Ella había tenido 2 hijos con anterioridad, pero decidió hacerse una intervención para no tener más hijos. Personal médico, personal administrativo de centros médicos y amistades eran conocedores de esta situación de Taylor. Lo que todos estaban esperando era: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué sigue esta mentira? Llegó hasta el punto en el que Taylor estaba embarazada de 10 meses. Y no se acercaba la fecha del parto. Todos pensaban: ¿qué hará? ¿Qué pasará? Así que ahora viene lo duro de la historia. Taylor conocía a Regan, una chica que estaba embarazada de 8 meses. ¿Por qué conocía a Regan? Os preguntaréis. Pues bien, Taylor, en uno de sus muchos trabajos que fingió ser fotógrafa y se encargó de las fotos de la boda de Regan con su pareja. Taylor finalmente quedó con Regan y le causó la muerte, quitándole además a su hijo, llevándoselo con ella. Lo cierto es que la investigación policial avanzó muy rápidamente debido a que la teoría de Taylor era inconsistente y que había muchas pruebas en su contra, como por ejemplo las cámaras de seguridad. Así que antes de conocer un poco más sobre cómo terminó el caso y qué información se aportó desde el punto de vista psicológico, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste este caso. ¿Qué podemos decir sobre esto desde la psicología? Conocemos que esto es un crimen muy poco frecuente, denominado Fetal Abduction Homicide. Este es uno de los delitos más raros que existen. Hay muy pocos casos documentados al respecto, pero sí que se encuentran algunas similitudes entre estos casos. Por otra parte, nos encontramos con el embarazo ficticio, que hay en la mente de una persona para estar durante tantos meses complicándose tanto y inventando tanto alrededor de un supuesto embarazo. Aquí lo que vemos es que ese asesinato empezó mucho antes, ya que vemos todo lo que se había planificado: las ecografías, las barrigas de plástico,
Al final lo interesante de la psicología no es que Taylor mintiera, ya que todos mentimos alguna vez, sino que es la gran implicación tanto emocional como conductual que todo eso le llevaba. También podríamos hacernos una gran pregunta. ¿Realmente era Taylor una psicópata? La verdad es que cada vez que vemos un crimen siempre aparece la palabra psicópata, ¿no? Por detrás, como acechándonos. Pero la realidad es que una persona cometa un crimen no quiere decir que sea una psicópata, ya que los psicópatas también forman parte de nuestro día a día y, como diría Vicente Garrido, ellos están muy bien integrados en nuestra sociedad. Incluso pueden ser personas que trabajan contigo y conmigo todos los días. La psicopatía va a implicar rasgos como la manipulación, la superficialidad emocional, la ausencia de culpa, el egocentrismo y la utilización de los demás. Ya dejo a vuestro criterio el pensar si Taylor era o no una psicópata, pero tampoco la hemos evaluado para poder determinarlo. Eso también es importante aclararlo. Pero sí, la verdad es que algunos de estos rasgos sí que los podemos observar en Taylor a lo largo de todo el documental. ¿Qué dicen realmente los informes forenses al respecto? Pues bien, el equipo legal de Taylor intentó aportar pruebas de que Taylor había tenido problemas de salud mental a lo largo de su vida, además de algunas alteraciones cerebrales y dificultades psicológicas. Pero sin embargo, el juez no tuvo en cuenta todas estas cosas para quitarle cierta responsabilidad penal a Taylor. ¿Qué es lo que más llama la atención en concreto de este caso? Pues por una parte, la planificación. Hubo una gran planificación por parte de Taylor. La preparación del embarazo durante esos 10 meses, la elaboración de la mentira tan y tan grande, incluso llegando a mentir a su pareja para todas las citas que tenía, intentar evitar que no fuera con ella ninguna, que no la viera desnuda o sin ropa para fingir ese embarazo durante tanto tiempo, elaborar diferentes coartadas, buscar una víctima. Eso sí que tiene mucho peso desde la psicología forense. Además de que tenía una gran flexibilidad para mentir. Mentía a todo el mundo y sobre diferentes cosas. Muchas veces inventaba cosas sobre que su madre hacía cosas en su contra o de que había gente que se estaba portando mal con ella, cuando realmente todo eso era mentira. Además, ella tenía una necesidad de mantener cierta identidad. En este caso, la identidad que quería mantener era la de que era madre, iba a tener un bebé, además de que también iba a hacer una gran inversión para la compra de una casa. Siempre decía que tenía mucho dinero de una herencia, pero esa herencia realmente no existía. Quería tener esa imagen pública y social, y eso también lo veíamos en las numerosas publicaciones que hacía en redes sociales al respecto de su embarazo y de todo lo que había alrededor, sin que realmente le importara que, había personas de su entorno y de su pasado que conocían que ella no podía ser madre. No le preocupaba que esas personas pudieran comentar en esas publicaciones: oye, chiqui, tú y embarazo no está aún, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tal era la importancia de esa identidad o de esa apariencia social que cuando llega la hora de la verdad, ¿cuál es la solución rápida? Exacto, la criminalidad. ¿Por qué nos cuesta entender tanto este caso cuando realmente otros casos no nos cuesta tanto? Pues bien, aquí encontraríamos que nuestro cerebro siempre intenta buscar alguna solución, alguna respuesta alternativa o un porqué a por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, cuando es un robo, pues sabemos que es por una necesidad económica. Cuando hay un asesinato, muchas veces sabemos que es por un tema pasional, un tema de ira, pero realmente cometer un crimen por llevar al límite una mentira, ahí es cuando nuestro cerebro empieza a no entender ciertas cosas. Así que, como vemos, en este caso la realización de informes no sirvió de mucho. Los informes no están publicados y no podemos dar un diagnóstico como tal, al igual que tampoco lo podemos hacer porque por nuestra parte no se ha evaluado. Sí que hemos visto que hay algunos rasgos compatibles con la psicopatía, además que desde mi opinión personal, habiendo visto el documental, tengo otra percepción de qué otras cosas, porque seguro que habría miles de trastornos comórbidos que tendría Taylor debido a la cantidad de cosas que conocemos, tanto de lo que hizo como de su pasado, pero no podemos realmente evaluarlo a nivel forense y tampoco tenemos los documentos oficiales donde pone qué es lo que realmente le ocurría a nivel psicológico. Lo que sí sabemos es que no le sirvió para nada en cuanto a su responsabilidad penal.
Sabemos que en el año 2022, todo esto ocurrió en 2019, 2020, si no me equivoco, creo que ya era COVID, época COVID, 2020. Lo que sí que sabemos es que el caso de Taylor es uno de los más mediáticos que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos años y que es una de las mujeres más jóvenes, no, la mujer más joven que está condenada a la pena de muerte por el crimen que cometió. Al final, una de las cosas que preocupan cuando vemos este tipo de casos es que vengan los diagnósticos fáciles. Empezar a hablar de antisociales, de narcisistas, de psicópatas, ¿no? Como decíamos. Pero al final creo que lo guay de la psicología forense es que no se queda simplemente en un diagnóstico, sino que va más allá. Que va de entender motivaciones, de entender el porqué de ciertas cosas, de ver la evidencia que hay de pruebas, la planificación, la responsabilidad penal que puede tener esa persona. Creo que va mucho más allá. ¿Y vosotros? ¿Habéis visto ya el documental? Si es así, ¿qué os parece? ¿Os interesaría que hiciéramos más casos hablando un poco sobre la mente criminal y sobre casos que hayan sido tan mediáticos? Si es así, déjame tu opinión en comentarios, dale a me gusta y comparte con los demás. Además, suscríbete, que no te cuesta nada. Bye bye.